Bueno, hola, bienvenidos a todos a este tópico sobre geografía, llamado Geografía tras las fronteras sexuales, aportes, reflexiones y experiencias de geógrafes LGBTIQNB+. En este tópico lo que teníamos ganas de reflexionar de manera colectiva es cuáles son los desafíos de investigar en geografía o en disciplinas afines, desde la posicionalidad de ser personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias, género fluido, dado que generalmente investigamos, trabajamos en contextos que, en el mejor de los casos, de mínima son solamente heteronormativos, cisexistas, y de máxima pueden ser abiertamente hostiles a nuestras comunidades. Sobre todo nos vamos a estar focalizando hoy en los desafíos de ser parte de estas comunidades, en tanto investigadores, investigadoras, y estar simultáneamente investigando sobre estas comunidades. Por supuesto que hay investigadores, investigadoras LGBT que estudian otras cosas, no tendrían por qué estudiar estos mismos temas, y también hay otras personas que estudian temas LGBT sin serlo, pero quizás hay desafíos específicos que están en el momento de estar simultáneamente ocupando ambas posiciones. Entonces nos preguntamos cuestiones como, bueno, ¿qué es lo que nos pasa en nuestros grupos de investigación o nuestro trabajo de campo? ¿Qué tensiones pueden surgir cuando evalúan nuestro trabajo en revistas científicas o cuando nos postulamos a alguna beca, a algún fondo? Pero al mismo tiempo nos interesa también compartir las estrategias que hemos encontrado para hacer respetar nuestras identidades, para poder vivir de manera más o menos amena como investigadores. También qué estrategias hemos encontrado para que se entiendan, para que se respeten nuestros temas de estudio como parte de la geografía o de las disciplinas en las que estemos investigando. Y también, sobre todo, quizás qué estrategias hemos encontrado para encontrarnos, valga la redundancia, para apoyarnos mutuamente, para poder colaborar y cooperar entre nosotros, para encontrar esa complicidad. Entonces, lo que nos está convocando hoy es tratar de imaginarnos cómo es que sería una geografía o una academia más en general que sea menos cisexista, menos heteronormativa. No son preguntas fáciles, no es una tarea fácil, pero por suerte no es algo que tengamos que hacer a solas. Podemos pensarlo colectivamente en instancias como esta. Así que Martín, te dejo para que presentes a nuestros invitados. Muchas gracias y gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos tres invitadas: Valentina Zúñiga Olave, geógrafa de la Universidad de Chile, magíster en gobernanza de riesgo y recursos de la Universidad de Heidelberg. Se ha desempeñado en temáticas de género, ciudad, inclusividad y hábitat urbano, enfocándose principalmente en la experiencia de las personas en un hábitat cotidiano desde las diferentes interseccionalidades. A José Ignacio Larreche, docente, doctorando en Geografía en la Universidad Nacional del Sur y becario de CONICET, Argentina. Su principal línea de investigación es la geografía de las sexualidades, con énfasis en espacialidades gays y lésbicas en la ciudad intermedia. Ovi Laura Oviedo Castrillón, Universidad de Antioquia, integrante del colectivo Red Popular Trans de Medellín de Colombia, ha investigado la producción espacial de los cuerpos trans en las ciudades más grandes de Colombia y las geografías digitales que van construyendo los varones trans y las personas no binarias. Chiques, es una alegría el día de hoy tenerles aquí, Valentina, Ovi, José Ignacio, así que de verdad un placer poder compartir con ustedes este tópico. Bueno, les vamos a hacer las preguntas. Hemos armado dos preguntas generales como para empezar este conjunto de reflexiones. De todos modos, invitamos a quienes están participando de este foro, quienes están escuchando este tópico en sus casas, a poder participar a través de la plataforma de Legal. Tienen una opción de preguntas, hasta donde tenemos entendido es la opción 3. Y si no, les compartimos aquí, les invitamos a que entren a esta página www.menti.com y con el código 997341 pueden entrar y dejar preguntas para los expositores. Así que esperamos su participación porque nos interesa la producción colectiva de conocimiento por sobre todas las cosas. Así que bueno, les voy a hacer la pregunta a quienes están hoy con nosotros en la mesa. La primera pregunta y pasamos a sus exposiciones. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué obstáculos encontramos en nuestros lugares de estudio y de trabajo y en nuestro trabajo de campo? Tienen al menos 5 o 6 minutos para responder cada uno.
No sé quién va primero. ¿Yo? ¿Empieza? Sí. Ya. Bueno, gracias a todos por esta instancia, gracias a las personas que están organizando esto primero, por la invitación y también por estar en este espacio, estoy muy agradecida. Bueno, como me presentó Martín, yo soy Valentina, soy geógrafa de la Universidad de Chile, y ahora estoy haciendo el magíster de Heidelberg, no estoy titulada, empecé este año, pero aún así estoy ahí en temáticas de riesgo, principalmente riesgo de recursos. Y sobre la pregunta, bueno, ¿qué obstáculos encontramos en nuestros lugares de estudio y de trabajo? Cuando yo la leí, primero pensé en mi espacio más de estudio, ¿no es cierto? Como mi primer acercamiento a la geografía, que en realidad fue cuando entré a la universidad a estudiar geografía. Y yo creo que en términos de mis estudios y desenvolverme en la perspectiva de género, por ejemplo, yo creo que pensaba en el principal hito que marcó también eh, romper un poco estos obstáculos respecto a la perspectiva de género, la perspectiva feminista, que fue el año 2018 cuando muchas universidades principalmente se organizaron, nos organizamos y se crearon movilizaciones feministas. Y ahí en el fondo se crea como algo que yo con otras compañeras estábamos trabajando ya hace algún tiempo, pero era como una minoría, y esto ya se levantó como algo más, más visible a lo largo de todo Chile, entonces fue muy relevante. Y de hecho luego de eso, por lo menos en nuestra facultad en la Chile, se generó el primer electivo de Geografía y Género que lo dictó acá el Martín Torres, y que fue el primer electivo de género que se hacía en geografía, entonces también fue muy relevante porque no solo se empezó a hablar de la temática de género, sino que se empezó a incorporar también en los estudios, en las mallas curriculares, se empezó a cuestionar cómo también la perspectiva de género y feminista tenía que ser un eje transversal en todas las materias. Bueno, entonces estas movilizaciones feministas del 2018 generan este antes y después en la educación superior principalmente respecto a las temáticas, por ejemplo, de acoso, de identidad de género, eh, de, de cómo se tenía que incorporar en el fondo la perspectiva de género en las salas de clase, pero no solo también para generar estos como manuales de conducta o herramientas de denuncia, que era también algo que se levantó mucho en ese momento, sino que también incorporando, como les comentaba, la perspectiva de género en las aulas y los programas curriculares. Pero yo creo que igual fue algo que, como es un proceso, todos sabemos que es algo que demora, y por lo tanto, al comienzo fue más bien una mirada mucho más por ejemplo, que se levantaban espacios, pero más bien electivos para que una persona pudiese saber un poco más sobre geografía y género o sobre género en general, y no se consideraba esta perspectiva como este eje transversal que levantamos en ese momento como algo relevante. Es en el ámbito, yo creo que más de estudio y académico, pero también en el trabajo territorial. Bueno, yo en mi tesis de pregrado trabajé en temáticas de género, pero principalmente con mujeres que pertenecían a personas mayores en el fondo, en ciudades intermedias, que eso igual es algo relevante de decir porque acá en Chile también estas temáticas, dependiendo de dónde uno los trabaje, son mucho más visibles o no. Como claro, yo vivo en Santiago de Chile, estas temáticas son mucho más conversadas abiertamente, dependiendo igual obviamente del territorio donde sea, pero en otras ciudades de Chile donde en el fondo no hay tanto desarrollo educacional, por ejemplo, no, son mucho más invisibilizados. Entonces, yo por lo menos en ese trabajo existía, yo me di cuenta, me percaté que también una tenía que bajar un poco su expectativa en el sentido de poder hablarlo de todo, porque
estas mujeres levantaban otros temas más relevantes o visibles para ellas, como era, por ejemplo, el trabajo doméstico, trabajo no remunerado, y existían estos temas más tabú, como la sexualidad, las disidencias sexuales, que en el fondo todas ellas sabían que existía, pero era algo súper poco conversado. También yo he participado de un Fondesit con la profesora Rebeca Silva, que es del Instituto de Vivienda también de la Universidad de Chile, que es sobre viviendas sociales acá en Santiago. Y claro, los temas prioritarios también suelen ser el derecho a una vivienda digna, los campamentos, como que se han levantado, y a pesar de que se habla mucho de que se ha avanzado en el déficit cuantitativo, sigue, sobre todo con la vuelta a la pandemia también, se han levantado muchos espacios de campamentos en Chile y eso es algo que impacta mucho y por lo tanto es como la primera impresión y la primera temática que las personas hablan contigo sobre su cotidianidad. Entonces, también ahí yo me he topado con una realidad que en Chile suele ser así, que sobre todo si es que uno lo ve desde una mirada más interseccional, va a un lugar donde hay mayor migración, donde hay muchas más personas empobrecidas, entonces estos temas suelen tocarse mucho menos. Entonces, como para cerrar un poco esta primera pregunta, yo creo que si bien los temas de género y feministas se han trabajado mucho más y se han abierto mucho más durante el último tiempo en Chile, yo creo que en particular de la comunidad LGTBIQ+, no es prioritaria en la agenda territorial o pública. Seguimos como siendo relegadas a un grupo minoritario, no visible, pero no muy específico, como que no es una temática muy relevante, tanto en términos académicos como también territorial. Así que todavía queda mucho por avanzar, pero creo que, bueno, y ahí con la segunda parte voy a como opinar más sobre qué es lo que sirve también para que estas cosas sean más visibles con el tiempo. Gracias. ¿Intervengo? Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que me olvide, quiero agradecerles a los compañeros. Estoy muy contento después de un tiempo, desde aquella reunión en Tandil. De alguna forma nos volvemos a encontrar, así que muy agradecido de este espacio. Bueno, primero, al escuchar los interrogantes que hizo Marce, los dos interrogantes de alguna manera desafían la condición del investigador, pero también la condición de la persona. Eso me gustaría resaltarlo. Y como me cuesta desligarme de lo teórico, voy a compartir algunas diapositivas para que ustedes, los oyentes, puedan entender lo que significa investigar estas temáticas, por lo menos desde espacios no metropolitanos, desde ciudades intermedias, como es mi caso. Yo soy oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, y les voy a explicar un poco cuáles son los efectos de eso. No sé si ahí se puede ver. Se ve Bien, perfecto. perfecto. Bueno, como les dije, como me cuesta desligarme de lo teórico, me gustaría comentar dos experiencias, es decir, acá no venimos a decir nada nuevo, o sí, en un contexto latinoamericano, pero ya ha habido geógrafos que han relatado un poco su experiencia relacionando, ¿no?, su condición de investigador, investigadora, con las temáticas que les tocaba o que les interesaba tocar. Y en este sentido, Larry Knopp de Washington y Jill Valentine, que tal vez sea un poco más reconocida, han hablado sobre las dificultades a la hora de investigar estos temas. Es decir, no es casual que de alguna manera se genere cierta sospecha, ¿sí?, por parte de la comunidad geográfica por lo menos, y esta relación como casi lineal entre el investigador y lo que investiga. Es decir, tanto Knopp como Valentine relatan experiencias de hostilidad, de indiferencia por parte de sus colegas y sus pares,
y es un poco algo de lo que me tocó vivir, por lo menos al inicio de este proceso de investigación. Mi tema de tesis, como bien dijo Martín, es la geografía de las sexualidades en un espacio no metropolitano, el caso de Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad, como les dije, al sur de la provincia de Buenos Aires. Posee un poco más de 300.000 habitantes, para que se hagan una idea. Y es interesante recalcar que además de ser una ciudad intermedia, por su peso demográfico, es una ciudad especial. Me hubiese gustado encerrar ese especial entre comillas, ¿no? Porque especial nunca se sabe si es bueno o si es malo. Por eso también lo decidí emplear. Les voy a contar un poco de qué se trata esta ciudad, cuáles son sus principales características y simbolismos, para que entiendan un poco cómo eso afecta a una institución, a una casa de estudios, y particularmente cómo eso decanta en la elección temática de un investigador, en este caso en geografía, y bueno, y sus avatares a lo largo de ese camino. Bahía Blanca es reconocida por su actividad económica, principalmente por su puerto de aguas profundas, allí pueden ver, que prácticamente conquistó toda la parte litoral. Cuando pensamos en Bahía Blanca, por lo menos los que no viven en ella, piensan que es una ciudad portuaria, sin embargo es simplemente una ciudad con puerto. La población no tiene una relación simbiótica con su puerto, sino más bien lejana, indiferente, porque justamente es el lugar de las multinacionales. A su vez, Bahía Blanca se funda como un fortín contra el avance de los pueblos originarios, ¿sí?, que venían de la Patagonia. Por lo tanto, ha sido desde los primeros años de su fundación hasta oscuros periodos de la dictadura, un lugar donde se ha establecido una base naval, una base militar. Ahí pueden ver la foto del 5º Cuerpo del Ejército, ¿sí? Y ha tenido también algunos de sus principales medios de comunicación vinculados a los hechos de la dictadura, ¿no? Del 70, de la historia reciente, como conocen los historiadores. A su vez, todas estas ideas fuerza, o esos personajes fuerza, de alguna manera, el ejército, cierta proyección internacional multinacional, han borrado de alguna manera lo que pasa en cuanto a lo social. Y si no lo han borrado, han de alguna manera sedimentado una idea de lo social conservadora, que se puede ver en la recolección de cierta información en revistas sociales, ¿sí?, del siglo XX, como ahí pueden ver algunas fotos, los chetos bahienses, es decir, una clase social siempre muy pudiente, siempre muy acomodada, y borrando en todas estas descripciones la alteridad, no solo la alteridad sexual, sino la alteridad también de etnia, la alteridad de clase, ¿sí? Y eso va a tener una consecuencia, ¿sí? Esta construcción del imaginario social va a tener una consecuencia luego en las prácticas, en las sensaciones y en los amores o no de sus habitantes. Entonces, a partir de esta breve descripción, esto va a tener una influencia en su principal casa de estudios, la Universidad Nacional del Sur, con un perfil totalmente tecnocrático. Ahí pueden ver una imagen. La Universidad Nacional del Sur, de la que soy parte, es una universidad que, bueno, tiene una deuda con las ciencias sociales. No encontramos allí carreras de grado vinculadas a la sociología, a la antropología, no existe el trabajo social tampoco en esta casa de estudios, y las ciencias sociales que allí aparecen son o tienen un repertorio tradicional muy duro, muy rígido. La geografía es una de ellas, en esta rivalidad, si se quiere, entre geografía física y social o humana. Por supuesto, la tradición ha llevado a que la geografía física sea la más privilegiada. Entonces imagínense, yo en todo este contexto caí en el año 2017 proponiendo un tema de tesis llamado, o que ahora se llama Geografía de las Sexualidades en un Espacio No Metropolitano. Allí empezó lo que, bueno, estos autores que les comenté al principio describen, ¿no? Cierta indiferencia, cierta hostilidad también en los intercambios, en las interacciones, porque uno termina siendo lo que investiga y nada más, ¿no? Y termina siendo esa lección sexual que investiga, ¿no?
Esto lo describe muy bien también Santos Soya en un artículo donde, bueno, quienes investigan las sexualidades gays y automáticamente son relacionados como personas gays. Entonces, sentí un poco que esto empezó a pasar. Y después vinculado con eso, pasan cosas también un poco más graves desde mi punto de vista, que son cambios terminológicos, conceptuales, a la hora de evaluar. Y eso un poco tiene que ver con lo que comentó Francisco. Cuando este plan llega a comisión de posgrado, es totalmente cambiado en palabras, por supuesto, no reflejaba nada de lo que yo quería hacer, pero sonaba menos fuerte en palabras de algunas personas de la comisión, porque sexualidades era un tema que para el 2017 era un poco fuerte para el Departamento de Geografía de la UNS en ese momento. Así que bueno, tuve un poco que ayornar ese tema, ese título, ¿no? Con un poco más de frialdad, si se quiere. Y bueno, después esto siguió en curso, por suerte. Pero también me parece interesante comentarles otra experiencia, que me parece que también afectó en la aprobación de alguna forma. Yo antes de proponer este tema de tesis, obtengo una beca en el exterior, obtengo una beca Erasmus en el exterior. O sea, nunca se sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero yo creo que esa beca la obtengo también con un tema de tesis vinculado a sexualidades, por supuesto. Y yo creo que eso, de alguna manera, nunca lo voy a saber, ¿no? Pero yo hipotetizo que habrá facilitado ciertos canales, habrá sido más, más una fortaleza que me protegió, pero bueno, nunca lo sabré. Pero me parece interesante recalcarles esto, porque bueno, siempre uno se siente un poco más valorado en ciertos repertorios institucionales por fuera que en el mismo lugar de donde es oriundo. Y también me gustaría comentarles algunas cosas del trabajo de campo, pero bueno, eso lo voy a aprovechar para la segunda parte. Les quiero contar que en Bahía Blanca, sí, Marce ya sé, para que sepan que es una ciudad realmente compleja con estos temas, estamos hablando de mayo de 2021, se produce un intento, ¿sí? Un atentado frustrado a la sede del Frente de Todos, con estos mensajes por parte del grupo que lo protagonizó, ¿no? Que además de un montón de cuestiones hablan de la hipersexualización de los hijos, de la ESI, de la pornografía, ¿sí? Esto es en mayo de 2021, durante la madrugada, por suerte no hubo muertes ni heridos. En noviembre, ahora hace poquito, en la ciudad de Bahía Blanca, se comete otro intento, pero esta vez a una líder, ¿sí? Del pueblo mapuche, en donde quedan estos panfletos, ¿no? En la calle se difunden estos panfletos, y también un comunicado oficial, después del ataque a la casa de Olga, ¿sí? de esta representante del pueblo mapuche, en donde en este comunicado realmente preocupante, para mi punto de vista, se habla también de la comunidad LGBT, ¿sí? De las feministas, de toda esta alteridad que les digo que en la ciudad de Bahía Blanca es compleja de plantear. ¿Sí? Entonces, no se trata de cualquier ciudad intermedia, se trata de una ciudad intermedia que tiene una franca relación con cierta mirada conservadora de lo social. Entonces, plantear estos temas en la universidad no deja de ser una complejidad más como parte de ese espacio geográfico. Es decir, estamos en un congreso de geografía, me parece importante resaltar esa cuestión geográfica que también habla de la interseccionalidad, ¿no? Desde dónde estamos hablando o investigando. Bueno, y con eso creo que Sefini es todo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio casi que de catarsis de esas cosas que nos pasan en campo y que las tramitamos con asesores, con asesoras y quién sabe con quién más. Con relación a la pregunta de obstáculos en los lugares de estudio y trabajo, pues yo inicié haciendo investigación en el 2015 y yo en realidad
entré pues al proceso de pues a conectarme con hombres trans, fue porque un hombre trans creyó que yo era un hombre trans y empezó a hablarme. Y eso fue lo que me dio como la entrada a una ciudad donde yo no habitaba, que era Bogotá. Cuando yo llegué a la universidad con la propuesta de que quería abordar la relación entre cuerpo, espacio, imagen, bueno, y redes sociales en ese momento, para el pregrado, pues no tuve ningún inconveniente con mi asesor, pues él estaba más empeliculado que yo. Lo que pasó en la maestría fue diferente porque lo que se evidenció es que no había nadie que abordara algo sobre el tema trans. Y además trans era como trans y ciberespacio, es como no, ¿quién va? ¿Quién estudia eso? Nadie. Entonces era como, bueno, entonces la cuestión fue que les tocó sacar más dinero a la universidad para pagar asesora externa porque sabían que estaban enredados con mi trabajo de investigación, pero que aún así pues lo aceptaron en el programa de la maestría. Y ahí pues ya me pude encontrar con una asesora que hace parte de un campo de investigación muy diferente, no sé si la conocen, se llama Diana Ojeda, pero Diana Ojeda fue como la que logró orientar y encender la llama en contra de una academia cis heterosexual y heteronormativa. Justamente la apuesta de la maestría fue autoras, en su mayoría mujeres, lesbianas, gays, trans, homosexuales, y eso se volvió desgastante, porque entonces toda la literatura que veía en las clases no me servía, entonces me tocaba hacer doble proceso para poder construir una literatura que no existía en el penso. Otro de los inconvenientes es que, bueno, yo me formé en el pregrado en antropología y nunca me explicaron cómo hacer una etnografía o qué era la posibilidad de hacer un trabajo etnográfico en las redes digitales. Pues si bien yo hice una maestría en estudios socioespaciales, yo no vengo del área de la geografía, sino de un área más interdisciplinar, y mi metodología pues de cabecera era la etnografía. Entonces a la luz de cómo pensar lo etnográfico en las redes digitales, pues también está una pregunta por lo espacial, justamente por la reflexión sobre qué es la presencia en redes sociales, qué sería la autoría, cómo se configura la autoría etnográfica en las redes sociales, qué sería el campo en las redes sociales, o sea, es mi cuenta, es la cuenta de los otros, es el canal de YouTube, qué es el campo, cuál sería la temporalidad y el espacio cuando a nosotros nos enseñaron que uno tenía que ir a poblaciones lejanas, 2 años, aprender la lengua, y aquí era como, además, aprender otro lenguaje que era el de las redes digitales, que yo pues soy millennial, pero me tocó abrir cuentas de internet para poder entrar porque yo no tenía nada de eso. Y que curiosamente también con algo que decía José Larreche, pues cuando inicié en el pregrado el trabajo de campo en Bogotá, me recibieron muchísimo mejor que cuando lo hice en Medellín. En Bogotá se sorprendieron porque dijeron, como usted se vino desde Medellín a preguntarme yo cómo he vivido el tránsito, y yo así, es que uy, no. Entonces hasta me invitaban a comer. En cambio en Medellín fue como casi 2 meses de logística, porque había como un líder que blindaba a los trans, entonces no permitía que alguien entrara como usted quién es, o sea, usted por qué se interesa por las personas trans, y yo en realidad no tenía cómo decirle que era una cuestión como, pues que no tenía cómo poner en palabras la conexión o empatía que yo sentía con los hombres trans. Y todo hay que objetivarlo, entonces como, sí, ¿cuáles son los objetivos? ¿Usted qué necesita? Es como, parce, no, parchemos. Pues entonces el parche duró 2 meses, entonces claro, el trabajo de campo en Medellín, donde yo se supone que era mucho más fácil, se volvió más dispendioso de hacer, pero también terminó posibilitando que yo me vinculara al activismo al cual nunca me había vinculado, desde espacios ni de lesbianas, ni de feministas, ni de nada, sino con hombres trans específicamente. Entonces ahí como una pregunta que emergía era, bueno, entonces el encuentro cara a cara, por ejemplo, ya cuando fue solo en los espacios de internet, yo empecé siendo una investigadora como encubierta. O sea, nadie sabía que yo era quien estaba detrás de una cuenta de comida, pero yo les seguía porque yo no sabía que era Instagram, necesitaba saber si Instagram sí era fundamental para los youtubers, porque YouTube, la estructura no posibilita la comunicación, sino que casi que es un medio de información. O sea, usted puede hacer comentarios, pero a veces las notificaciones no les llegan a los youtubers, entonces ellos nunca tienen cómo responder. Entonces había otra plataforma donde sí se podían comunicar, que era Instagram, y ahí me di cuenta, y la pregunta era si el encuentro cara a cara garantiza la autoridad etnográfica. Como ese yo estuve ahí,
de por allá de Malinowski, como si yo estuve allá con los hombres trans youtubers, y eso me daba legitimidad para hablar de los hombres trans que estaban en internet. Y también en ese estar encubierta, la pregunta era, bueno, ¿y cómo construir una metodología transfeminista en internet? No hay nada escrito, pues los referentes siguen siendo el desarrollo que han hecho en muchas etnografías digitales o etnografías bueno, y también en otro campo, etnografías de la computación, que ya es Big Data, y todo eso maravilloso que tienen plata para financiar en Estados Unidos, pero que en Colombia obviamente y menos en Medellín va a haber plata para eso, y le van a preguntar como usted para qué está investigando eso, pues porque no le ven ningún sentido. Solo con el COVID se empezó a pensar la importancia de los datos y del almacenamiento de los datos del Estado, pero en una investigación de hombres trans era como, claro, usted tampoco encuentra docentes que hagan investigaciones en espacios digitales. Entonces, ¿usted cómo sistematiza, cómo construye matrices, cómo organiza información que desaparece en 24 horas? Que es una pregunta con las historias de Instagram, inclusive con los en vivos que hacían en Instagram. Entonces casi que era como una mezcla y una metodología, entre comillas, tradicionales con otras estrategias, porque entonces, no, entonces eso se va a ir en 24 horas, entonces hay que poner la grabadora o sacar el diario de campo y anotar lo que usted alcance, porque usted alguna cosa le va a servir en la tesis, pero usted en realidad usted no sabe qué es lo que le va a servir, porque es un flujo de información constante donde el campo no está allá, sino que el campo está a un clic, y el campo no es en una temporalidad de 2 años, de 6 meses, sino que el campo es cualquier día de la semana, a cualquier hora, usted almorzando o usted en una reunión familiar, porque entras a cualquier momento. Entonces también era como, ¿en qué momento paro de mi campo y en qué momento podía, o sea, entraba al campo o salía del campo? Como que esos límites no eran claros. Que entonces si entraba a chismosear otra cosa, pues luego me ponía a ver a los hombres trans a ver qué estaban haciendo. Entonces como que era una mezcla de mi cotidianidad con la experiencia del campo. Y que esas infraestructuras diferentes, que tanto YouTube como Instagram, que solo fueron esas dos plataformas en las que me quise concentrar, pues tenían estructuras muy distintas, y eso implica metodologías y técnicas de organización, de recolección, sistematización y organización de la información muy diferentes, y que yo no logré resolver. Yo traté de hacer algo, pero al final yo siento que no logré. O sea, ¿cómo sistematizo videos de YouTube? Eso fue una pregunta que siempre me quedó, porque también es el ánimo de las ciencias sociales de guardar, de archivar información, y hay información que es efímera. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer investigación con información que es efímera y que debe seguir siendo efímera? Esas preguntas quedaron, y quedaron esos inconvenientes. Y ya en la maestría, como para ir cerrando, yo fui como una machorra muy insistente y muy fastidiosa en los cursos, porque claro, me planteaban que tenía que citar a ciertos autores, y yo les dije, yo no voy a dialogar con ellos, yo estoy citando a otras, y no me da la vida para ponerme a leer las que yo necesito por una apuesta política y las que ustedes me están exigiendo. Y en eso, después de tanta insistencia, logramos ahí más o menos como con lo que mencionaba Valentina, que sacáramos en esta corte el curso de geografías feministas en el Instituto de Estudios Regionales, y que pues éramos 4 profes y como un espacio experimental, porque en Medellín no hay nada de eso. En Bogotá sí hay un espacio pues como de otras personas más reconocidas que se mueven al respecto, y que fuera a partir de 4 módulos como distintos, como que cada módulo era un océano, pero que la idea es construir un grupo de trabajo alrededor de las geografías feministas, y que pensemos también las geografías de las sexualidades y trans en estos espacios académicos donde en Medellín pues como que no hay nada. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta, pero antes vamos a insistir a quienes estén mirando desde YouTube o hayan llegado a la presentación y no encuentren el espacio que la plataforma dispone para las preguntas, que pueden entrar aquí a menti.com con ese código 997341 para dejarles preguntas a los expositores. Y ahora sí, les voy a repetir la pregunta que teníamos preparados para esta instancia. Les vamos a pedir, eso sí, que sean breves. ¿Cómo se imaginan que sería una geografía menos heterocisexista? Sí, empezá, José. Gracias, sí. Bueno, yo igual quería mencionar respecto también a la pregunta sobre qué formas hemos encontrado para hacer respetar estas
temas de estudio, nuestras identidades. Yo igual creo que en mi experiencia lo fundamental fue, por un lado, tener un respaldo con vinculación con comunidades. Creo que eso también hace que se respete en el fondo que hay personas detrás de lo que uno está investigando, y también eso le da otro peso. Yo también pienso que la movilización social siempre es relevante para respaldar justamente las temáticas que uno levante, porque, bueno, en mi caso creo que justo después de esta movilización del 2018 que les comenté, fue que levanté en mi tesis por lo menos la temática de género, perspectiva feminista. Creo que ahí justo fue un momento en el que nadie podía cuestionártelo, porque justo veníamos de este proceso político, cultural, social, que fue más bien como una catarsis, pero que se venía gestando hace ya algunos años. Entonces creo que también eso respalda el que una persona se quiera enfocar en algún tema de estudio que haya sido históricamente invisibilizado. Y también, a diferencia de quizás mis compañeros que han mencionado su experiencia respecto a los temas de investigación, bueno, yo igual estudié en la Universidad de Chile, creo que tengo también muchas cosas como, em, no sé si de críticas, pero que tienen que avanzar, pero también es un privilegio haber estudiado ahí. Es una universidad bastante más abierta, pluralista que otras que existen en Chile, entonces creo que también ahí influye mucho, como mencionaban anteriormente, dónde la persona está investigando, dónde tiene los contactos, como que creo que eso influye enormemente en que también te respalden en los temas que quieras elegir. Y respecto a cómo imaginamos esta geografía menos heterosexista, bueno, primero yo creo que para mí es relevante romper como los binarismos y desde una perspectiva de la geografía, romper el binarismo en los territorios, estos espacios que son para algunas identidades y otras no. eh, Algo tan básico como que hayan espacios públicos, espacios privados, espacios para mujeres, espacios para hombres, espacios para etcétera. Entonces creo que ese es como un tema que a mí me mueve mucho, eh, romper ese binarismo en la construcción de los territorios. Y por otro lado, yo creo que para mí el heteropatriarcado está intrínsecamente relacionado con el capitalismo. Por lo tanto, es una cosa dialéctica que obviamente yo no sé si estoy tan de acuerdo con que se acabe el capitalismo, se acaba el heteropatriarcado, pero sí creo que van muy de la mano. Y por lo tanto esta geografía menos heterosexista yo creo que tiene que ser una geografía no capitalista, y considerando también, como mencionaban también los compañeros, una sociedad que no solo considere el género o las identidades sexuales, sino que también otro tipo de intersecciones, como el racismo, el clasismo, que en Chile está muy presente, incluso el adultocentrismo en estos temas, como que creo que también es algo que tenemos que empezar a pensar desde no solo empezar a hablar de estos temas en el ámbito académico más, en el caso de las universidades, por ejemplo, sino que también en el caso de los niños. Entonces creo que, bueno, eso por ahora. Bueno, por mi Breve, parte, Ignacio. perdón. Por mi parte, me parece que si bien la pregunta me lleva a muchos terrenos, voy a ser práctico con la respuesta. Me parece que la mejor forma de hacer una geografía menos cis heterosexista es a partir de la rigurosidad. Me parece que ese fue mi camino a lo largo de este proceso, ser riguroso, leer más que nadie, porque sabía que las balas iban a ser muchas más que las de cualquier investigación tradicional.
Entonces leí todo, absolutamente todo, de la geografía humana, de la antropología, de la filosofía, y bueno, después de hacer todo ese trabajo y de alguna manera plantarme desde lo teórico y metodológico, porque ya hay muchas investigaciones que dicen que las geografías feministas de las sexualidades lo que hacen es plantear una cuestión epistemológica. Entonces, por ese lado fue mi estrategia, ¿sí? A partir de la rigurosidad, volviendo siempre al espacio, complejizando el corpus geográfico a partir de estos temas. Eso me parece muy rico porque, como dijo la compañera, somos privilegiados. Estamos en una universidad discutiendo estos temas, con dificultades, por supuesto, pero generando una resistencia. Y esa resistencia de la mano de la rigurosidad científica creo que es un camino interesante. Por otro lado, las complicidades, ¿no? Los contactos, esto que dice la compañera. Yo sin el Departamento de Humanidades en mi universidad, la verdad que hubiese sido otro el camino. Yo en esas personas que estudiaban historia, que me cruzaban los congresos de ciencias sociales, logré esa contención de alguna manera que no encontraba en mi mismo departamento. ¿Sí? Acá hay algunos de los compañeros que me crucé en los congresos fuera de Bahía Blanca. Eso es muy importante, y siempre dentro del seno institucional hay cómplices, hay una cabeza un poco más abierta, siempre, siendo hétero, o sea, siempre hay alguien que va a escucharte de una manera receptiva. Entonces, me parece que también eso, la complicidad, fijarse quién escucha a uno, eh, y bueno, la rigurosidad. Y después, lo que también me gustaría decir es que esta rigurosidad tiene que ir de la mano de algunos planteamientos, es decir, no es lo mismo, y acá también tiene que ver con la rigurosidad, los temas de perspectiva de género que los temas de sexualidades, son distintas las disputas muchas veces hacia adentro. Creo que el género tiene mucha más consolidación en muchas otras ciencias que las sexualidades, y bueno, no siempre es lo mismo. Es decir, cuando uno plantea sexualidades, muchas veces en la universidad dice, es perspectiva de género, y eso también hay que empezar como a limpiarlo de alguna manera, ¿no? Sí tienen que ver, pueden ir juntos, por supuesto, en una lucha es estratégico, pero muchas veces hacia adentro es muy distinto, ¿no? Las opresiones, las cajas de herramientas que usamos desde lo teórico son muy distintas. Y de hecho uno de mis problemas en el trabajo de campo, perdón que no lo mencioné antes, fue el ingreso a un espacio feminista. Yo quería ver lesbianas en un espacio y no pude ingresar porque justamente era una fiesta donde no se dejaba ingresar varones cis, sean héteros o no héteros. Entonces, no plantear estas cosas como juntas y revueltas, ¿sí? Sino juntas, pero no tan revueltas. Gracias. Como ligado al comentario de José, pues tampoco las geografías trans o las geografías desde otros lugares, desde posicionamientos genéricos, son lo mismo que las geografías de las lesbianas y los gays. Entonces eso implica pues también como otros retos teóricos, y mucha de la literatura está en inglés. Entonces, ¿cómo hacer más accesible literatura que no necesariamente tenga que estar indexada en bases de datos categoría A, sino como también el conocimiento que se produce en fanzines, en publicaciones de trabas de otras personas, pudieran circular o digitalizarse y compartirse, y que eso también sea considerado dentro del ámbito académico, producción de conocimiento? Y esa es una lucha que uno se tiene que dar constante, como que eso que se escribe en un parche entre personas también puede generar una reflexión desde la geografía o desde los estudios socioespaciales. Por eso me parece muy importante como apostar por construir otros pensum, otras literaturas, otros autores, y reconocer otras personas que han producido conocimiento y que no se limitan a las divinas trinidades cis heterosexuales que por lo regular nos presentan, que por lo regular son 3 manes cis heterosexuales que son muy tesos y todo esto, pero que eso nos niega la posibilidad de conocer otro mundo de perspectivas de producción de conocimiento. Entonces sí, como incluir en los pensum y empezar a vincular otro tipo de producciones de conocimiento que no necesariamente se limitan a revisión de pares y a revistas indexadas.
Bien, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido fantástica el desarrollo de la mesa. Hay algunos mensajes que fueron llegando, vamos a tratar de priorizar. Hay una pregunta que hace Alfonso desde Florianópolis, Brasil, de la Universidad Federal de Santa Catalina. Dice, soy de la comunidad LGBTIQ y me encanta tener una mesa con esta temática acá en Elegal. La pregunta es, ¿cómo llevar esta geografía a la temática LGBT para la escuela o en general para la educación básica? Muchas gracias. Y había otra pregunta también que planteaba que en una mesa de trabajo, en el grupo de trabajo 2, estuvieron conversando respecto a la cuestión de los censos de población, y la pregunta es, ¿qué pensamos de eso? Si es bueno dar visibilidad a la comunidad o si esto va a terminar derivando en el uso de la información pública por parte del opresor que nos quiere aniquilar, no sé. Podemos dialogar un poquito cortito de eso y ya damos cierre a la mesa. Pues yo Oli. quisiera hacer un comentario justo porque estamos en un proceso de caracterización de población LGBTIQ y nos solicitaban como una caracterización también de la población cis heterosexual y la pregunta era, pero todos los censos no están en función y asumen la heterosexualidad y la cisnormatividad, ¿por qué tenemos que encuestarles a ellos? Y ahí llegó la pregunta de, es que en realidad yo sí creo que necesitamos segmentar justamente porque, por ejemplo, en Medellín y en Colombia solo hay un censo de población intersexual y no hay nada en función de atención diferencial para la población intersex en Colombia, aunque tengamos una corte constitucional que le echen las flores en América Latina, pero no sabemos dónde están, cuáles son las problemáticas, qué es lo que pasa o qué ha pasado en estos últimos 20 años después de la Corte Constitucional con su primera sentencia. Entonces sí creo que es importante y que se ha limitado mucho el discurso de la población LGBTI a lo lésbico y gay, y que cada vez está tomando mucha más fuerza la población trans en Colombia, pero que en realidad no sabe, no hay, pues, o sea, uno porque está ahí metido, pero no hay como que Colombia no entiende qué es lo que pasa con la población trans, o sea, cuáles son las necesidades y Bueno, problemáticas particulares. Por eso sí creo que es importante poner preguntas diferenciales en los censos. aquí en Argentina sucede un poco al revés, es la población trans la que tiene como más visibilidad y ha conseguido mayores alcances en términos de normativas legales en el último tiempo, pero este censo que se va a hacer el año próximo trae algunos desafíos en ese sentido complejos, porque es entrar en esta diatriba, ¿no?, de intentar reflejar cuál es el estado de la población trans, pero a la vez responder como a ciertas normativas y mandatos medio internacionales de cómo se construye una herramienta estadística como un censo de población, y las limitaciones técnicas de hacer un censo también, ¿no? Bueno, a quien hizo esa pregunta, no sé, le invito a googlear mi nombre y la palabra censo, seguramente le va a aparecer un artículo mío que publiqué hace poco sobre ese tema. Y podríamos hacer énfasis en estos dos puntos, en esta otra pregunta que estaba, que era sobre la temática LGBT en la escuela general o en la educación básica. Por ahí, Sí, José, sí. porque sos docente. Además del artículo de Marce sobre el censo que se viene en Argentina, que es muy interesante, tiene que ver con población, que es una materia que se da, las pirámides poblacionales, entonces me parece interesante. Les recomiendo el trabajo de Magdalena Moreno, que justamente desarrolló toda una reflexión, una investigación vinculada con la aplicación de la ESI, ¿sí?, para estos niveles en geografía específicamente, que eso no hay mucho. Siempre leemos como la ESI en general, pero acá está bien aplicada a la disciplina en particular. Y hay muchísimas formas de aplicar la perspectiva de la diversidad sexual. En este sentido, desde los movimientos territoriales, ¿sí?, las marchas del orgullo, las marchas trans, las contramarchas, hay tanta multiplicidad ahora de movimientos, que es un tema, ¿sí?, que se ve en el nivel medio, hasta la construcción de esto, de los datos censales, para analizar las pirámides, ¿sí?, comprender el binarismo que hay ahí, también entender las ciudades, o siempre en esas definiciones de ciudades, bueno, esas definiciones que tienen que ver con la dinámica urbana, para quién hay espacios, para quién no, desde el ocio, desde la noche, hay un montón de
de imbricaciones ahí que se pueden hacer desde la escuela y se puede, bueno, desde ahí sembrar esa semillita, que creo que la siembran más les pibes que los propios docentes. Así que en eso creo que vamos bien. Me parece que en las escuelas se están dando debates mucho más interesantes que por ahí en niveles universitarios o terciarios. Sí, yo, bueno, sobre los datos del censo, yo sí también estoy de acuerdo con que tiene que haber un énfasis también en esa comunidad que, no, que también en Chile ocurre, que es muy poco los datos a nivel nacional sobre todo que existen, quizás más a nivel metropolitano, pero eso como muchas otras datos en general en otras regiones que no sea la metropolitana no existen muchos datos. Y ahí obviamente resguardar también que no exista algo tan específico respecto a la ubicación, etcétera, porque es algo que hay que resguardar, evidentemente. Em, y sobre todo yo creo que igual, bueno, acá en Chile estamos viviendo un proceso ya en segunda vuelta de elecciones presidenciales, donde me parece igual importante mencionarlo porque estamos justo en una disyuntiva entre si avanza un poco el fascismo y retrocedemos em, en todas estas temáticas que hemos hablado en esta sesión, o avanzamos en lo que queda por avanzar. Entonces, creo que ahí también se junta mucho con lo que preguntaban sobre la educación básica, que ha sido una discusión súper interesante acá en Chile sobre cómo el Estado también puede intervenir en las escuelas públicas respecto a una educación sexual integral, que es lo que plantea sobre todo como el ámbito más progresista acá en Chile, versus el ámbito más conservador, que es el que está peligrando en ganar acá en Chile también, que en el fondo cuestionan el hecho de que el Estado pueda meterse en la vida sexual de los niños, las niñas, y que más bien son las familias las que tienen que ahí, en el fondo, elegir, desde lo más básico hasta desde elegir la escuela hasta elegir lo que quiere transmitir la escuela. Entonces, igual creo que eso también tiene mucho que ver con lo que se vive, el contexto político y social que está viviendo cada país. O sea, por un lado tenemos, acá me parece súper grave que, que en el fondo esté posicionándose un candidato tan fascista, que en el fondo promueve los discursos de odio contra la comunidad LGTBI, contra las mujeres, eh, y por lo tanto existen personas que los respaldan. Entonces creo que ahí tiene mucho que ver también con este contexto político que vivimos, y por lo mismo vuelvo a recalcar que me parece importante la movilización social, que no hay que dejarla, por supuesto, de lado. Bien. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta más, que creo que ahí la estamos viendo en pantalla, que es para Obi. Dice, bueno, el mensaje dice: gracias por las conversaciones y felicitaciones por abrir estos espacios tan inspiradores. Obi, ¿cómo ha sido la recepción de la cátedra de Geografía Feministas en la UDEA? Saludos desde Bogotá. Muchas gracias a quien hizo la pregunta. Por parte de las estudiantes fue una nota. Prácticamente la definición fue el oasis de toda la maestría, porque nadie nos estaba escuchando, pues como que no había un diálogo tan ameno, nosotros poníamos música, o sea, como que era otra dinámica dentro del espacio académico. Entonces fue muy bonito, muy bien recepcionado, y la idea es seguir con un espacio de estudio desde las geografías feministas y geografías trans, obviamente, porque hay que meter siempre las cosas en el pensum y en las discusiones. El detalle ahí es cómo nos vamos a sostener, porque va a ser el problema de otra vez en la otra corte decir, oigan, esto no es un módulo, esto no es un tema, sino que es que esto tiene que estar siempre en la maestría y va a tener que estar en el doctorado de estudios socioespaciales. Esa va a ser la discusión el otro año. Pero ya nos queremos meter al pregrado. Entonces, bueno, así somos las maricas y rabiosas. Nos queremos meter en toda parte.
Bueno, tenemos un ratito más de tiempo. A mí me queda como reflotando y voy a hacer la pregunta picante, pero porque un poco es lo que viene quedándome de la conversación que venimos sosteniendo, que tiene que ver, ¿no?, con esta relación que se ha establecido casi sin cuestionamientos, que es como geografías feministas y de las sexualidades, ¿no? Digo, ¿cuánto de conveniente hay en esta unión que se terminó forjando con los espacios feministas y hasta qué punto el feminismo no termina siendo un poco quien tutela, ¿no?, nuestra forma de pensar desde las disidencias y desde nuestras otras identidades no cis, no heterosexuales? Eh, no sé qué opinión tienen al respecto, aunque un poco fuimos hablando de eso a lo largo de la presentación. No, o sea, a mí me parece interesante plantear esas cuestiones, más desde Latinoamérica. Creo que el único resorte que hay con estos tipos de temáticas es por ahí el enfoque feminista, y por lo menos yo, que parto de una perspectiva de la geografía cultural, me parece que hay un montón de otras derivas, por lo menos de otras cajas de herramientas teóricas, que no es simplemente una discusión desde una geografía más radical, que es por lo menos lo que a mí me parece que se propone desde las geografías feministas, ¿no? Y yo, que parto de una perspectiva más cultural, que por ahí lo que se le critica es que no es tan radical, encuentro como otros recorridos. Y siempre eso me ha parecido más interesante, porque no todas las temáticas vinculadas con sexualidades entran en el canal del feminismo. Por ejemplo, los temas de las prácticas sexuales. No sé, o sea, hay cosas que sí tienen que ver con las discusiones feministas y hay otras que no. Entonces, por ahí sería una pena perder todas esas reflexiones que por ahí no se ajustan tanto al feminismo, porque lo sociosexual es mucho más amplio. Entonces, me parece interesante esa reflexión, qué sé yo, más desde una geografía cultural, más de un análisis cultural del sexo, del género, que por ahí que es súper importante, ¿no? Los movimientos, la militancia, pero no confundir, o sea, no es lo mismo el activismo que la academia, y en ese sentido la academia también tiene que a su vez dar lineamientos o conjuntos de conceptos que por ahí el activismo puede usar o no, que lo decida el activismo, pero que no es lo mismo que el activismo en la academia. Me parece que en ese sentido Latinoamérica es como que tiene mucho, mucho por decir todavía, eh, más acá y más allá del feminismo, desde la geografía, nada más. Sí, yo solo mencionar que también hay que tener muy claro que hay distintos tipos de feminismo, como creo que también hay feminismos efectivamente más radicales, donde tienden a segregar quizás a otras identidades. Me parece muy fuerte, pero es algo que ocurre, así que hay que reconocerlo. Pero, pero también creo, también estoy de acuerdo con José que, mm, que si bien hay algo que nos puede unir a todos, también es importante que cada espacio tenga su propia discusión, porque evidentemente hay espacios en los que una no se va a sentir representada, van a excluir, va a ser minoría, como que se van a replicar las mismas lógicas que uno quiere romper. Entonces, yo sí me parece que tienen que haber efectivamente espacios seguros donde la persona pueda sentirse acogida en términos de activismo, pero también académico. Yo igual creo que es efectivamente distinto, siempre en diálogo, obviamente, pero es distinto. Y, pero sí, igual creo que efectivamente tiende a como comerse todo un poco el enfoque feminista, pero en realidad es mucho más complejo que un solo feminismo. Como creo que ahí también es parte de la academia ir identificando con qué uno se relaciona más, se identifica más.
Bueno, perfecto. La verdad que muchas gracias a José, a Valentina, a Obi. Han sido excelentes cómplices en esta iniciativa de crear un espacio propio, ¿no? Un cuarto propio, una habitación propia para poder hablar de estas cuestiones. Y agradecemos mucho a quienes nos estuvieron escuchando, que se prendieron un poco también a esta discusión y acercaron sus preguntas. Bueno, no sé si mis compañeros coordinadores quieren decir algo más, Fran, Martín, pero por lo menos yo me voy súper satisfecha y guardo este video en mi cajita de herramientas para seguir trabajando y teniendo aliento. No, yo lo único que lamento es que esto no, bueno, lo bueno y lo malo de lo virtual, ¿no? Lo bueno de que quizás no todos hubiésemos podido viajar para estar juntos, pero también espero algún día volver a encontrarnos en una habitación, ¿no? Porque la historia que siempre cuento, pero bueno, el público se renueva, es que yo nunca había visto a otra persona trans en un congreso de geografía y me acuerdo que fui a Tandil y de repente en un congreso tenía al lado a Marce y yo la miraba y miraba que anotaba cosas graciosas y que yo estaba de acuerdo, porque señalando el cisexismo en algunas ponencias o lo que fuera, y mis ojos así como platos, y diciendo como, alguien con quien por fin hablar de estas cosas, como ahí nos hicimos re amigues, ahí creo que conocí también a Martín, o cerca de ahí conocí a Martín, y la verdad que no tiene, es impagable, impagable tener poder. O sea, creo que ahí me di cuenta en ese momento la soledad que había sentido antes, ¿no? Como la soledad académica, la soledad, no sé cómo llamarla, pero como quizás toda una carga que venía llevando y que de repente fue como, uff, un alivio inmenso y que esta clase de espacios como, bueno, extiende un poco en lo virtual esa sensación. Así que muchísimas gracias y espero poder encontrarnos en algún día en una habitación comiendo pizza o lo que sea, con ustedes y con las otras personas que aún no conocemos. Así que muchas gracias. Comparto también esa alegría totalmente de poder tener ese compañerismo que existe entre todos nosotros. La verdad es que sin lugar a duda que este espacio se hace corto, se hace pequeño el poder hablar de tantas cosas que tenemos que conversar en una hora. Abordar preguntas en una hora es algo complicado y la verdad es que sinceramente ha sido agradable, ha sido muy grato y en ese sentido esperar también justamente volver a reencontrarnos, poder volver a abrazarnos, poder volver a estar, digamos, juntos, sería algo maravilloso. Así que, chiques, me voy feliz. Eso por sobre todo. Gracias. Bueno, sí, nada más nos despedimos y por ahí Gracias. insistir a quienes sigan interesados en la temática trans. Junto con Martín y con Fran tenemos una mesa de geografía trans, la mesa número 31, está el link en la página, así que bueno, si quieren seguir indagando en estos rumbos, los esperamos allí. Un beso grande. Chao, gracias. Bueno, Chao, muchas gracias. Chao,